Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Espíritu Santo, gracias por este nuevo amanecer, Papá Dios, gracias por este nuevo día que hoy también nos regalas. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor que es eterno y nunca cambia. Gracias porque hoy entramos por tus puertas con acciones de gracias, como dice el Salmo 100. Entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Bendecirle, alabadle, porque Él es Dios y nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ovejas de su prado somos. Por eso, Señor, hoy reconocemos que eres nuestro pastor, que eres ese Dios que pastorea nuestra vida, que trae calma a nuestro ser, que nos hace pensar de una manera equilibrada, Señor, que controlas nuestras emociones, nuestros pensamientos. Bendito Dios, los cambias, los transformas, porque tú dices que nuestros pensamientos no son como los tuyos, son más altos los tuyos, Señor, y que también tenemos la mente de Cristo. Hoy yo quiero tener esa mente, Señor, para pensar como tú piensas, y nos dices que pensemos en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, Señor, para que no nos enfermemos con pensamientos obsesivos, pensamientos que van dañando nuestras conductas, nuestra manera de actuar. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, hoy yo declaro y creo, Señor, lo confieso con mi boca y creo en mi corazón que yo tengo la mente de Cristo, como dice tu palabra. Por eso lléname de ti, oh Dios, lléname. La mente de Cristo siempre pensó en el reino de los cielos, siempre estuvo conectado con el Padre, siempre anheló lo espiritual, siempre buscó el bien hacia las personas, siempre quiso hacer el bien, siempre quiso bendecir, siempre quiso hacer todas las cosas que el Padre le decía que hiciera. Siempre la mente de Cristo estuvo llena de obediencia, llena de paz, llena de sabiduría, llena de inteligencia espiritual. Necesitamos todo eso, Señor. Necesitamos el discernimiento, bendito Dios. Necesitamos que nos llenes de ti este día. Por eso, Señor, gracias. Gracias por esta mañana, por este tiempo, por comenzarlo contigo y terminarlo contigo, Señor. Hoy te pedimos por aquellos lugares, Señor, que en Turquía, en Libia, han sucedido estos terremotos, Señor. Hoy te pedimos por todo eso. Sabemos, Señor, que tu justicia es única, que no es la misma de los hombres, Señor. Nosotros no hacemos justicia, no sabemos hacer justicia. Tú eres justo, tú haces tus cosas perfectas, Señor. Y te pedimos misericordia todos estos tiempos que la naturaleza se ha levantado con fuerza en muchos lugares, Señor. La naturaleza se ha levantado con mucha fuerza. Hoy pedimos, Señor, que tengas misericordia, aún de nosotros mismos. Nadie está exento. En ningún lugar hay tranquilidad en estos momentos, en ningún lugar hay seguridad en estos momentos. Todo está revolucionado, Señor, pero tú eres el Dios que controla todo, tú eres el Dios que cuida nuestras vidas, tú eres el papá precioso que nos rodea de tu amor y nos dice no temas, no temas. Bendito sea, Señor, porque escuchando todo esto uno piensa, ¿cierto? Dios, estamos en esos tiempos donde las señales que tú dijiste que miráramos se están cumpliendo, bendito Dios, para que tú vengas por tu iglesia, Señor. Lo importante es estar preparados en nuestro corazón contigo, Señor, porque esa es la promesa que ya estamos esperando, Señor. Gracias por este tiempo, gracias porque tú nos haces entender en lo íntimo sabiduría. Por eso ahora, Señor, te pedimos que bendigas tu palabra, que tu palabra sea nuestro alimento, que bendigas este tiempo en todos los lugares donde tu palabra se hace escuchar. Señor, bendice a Colombia, bendice todos los rincones de Colombia, bendice cada lugar donde allí tu palabra se escucha, donde se hace un altar para ti, donde se teme tu nombre, Señor. Envía ese temor de ti a Colombia, Señor.
Envíalo a Puerto Rico, papá, esa isla que necesita tanto de ti todos los días, Señor, pero que esa isla la que tú amas, bendito Dios. Lo mismo a Colombia, a Maryland, a Virginia, a Ecuador, al Perú, Señor, a Filadelfia, a Georgia, Señor, Espíritu Santo, a México, a España. Espíritu Santo de Dios, derrama de tu gloria en este día, en cada lugar, y guarda nuestras vidas, lo mismo que la vida de nuestros hijos, Señor. Y permítenos disfrutar de este día como tú nos lo das, Señor. Espíritu Santo, todas esas cosas que se están diciendo que van a suceder en Nueva York. Haz ese vallado de protección, Señor, contra República Dominicana, Nueva York y el mismo Puerto Rico. Espíritu Santo, haz vallados de protección a nosotros, tu iglesia y todos aquellos lugares, Señor. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia donde todavía hay guerras del hombre contra el hombre, nación contra nación. Levantándose todo esto, Señor, ten misericordia, donde el enemigo está utilizando personas, Señor, para hacer todo mal, bendito Dios. Levántate, poderoso, y Señor, hoy hacemos la oración que hizo Habacuc. Bendito Dios, muestra, haz entender en estos tiempos, Señor, tu obra. Levántate, Señor, y aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, Señor, con todo eso hoy yo te alabaré, hoy te bendeciré, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Mi cita con Jesús, esa cita de amor con quien lo dio todo por ti, quien lo dio todo por mí. Recordemos, estos devocionales son de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, y tenemos nuestra plataforma de YouTube, Teams y Facebook, así que bienvenidos. En YouTube ustedes se pueden inscribir a nuestros devocionales diarios. Bueno, estamos hablando del espíritu de la mentira, no hemos terminado, pero estamos seguros, ya estamos casi que terminando. Estamos seguros que ha sido una enseñanza muy profunda de parte del Espíritu Santo para que la mantengamos en cuenta. Recordemos lo que tenemos que anotar en nuestra libreta, ¿no? Todo lo que les he enseñado, que lo hagamos para que podamos apreciar más la palabra de Dios y enamorarnos más de Dios y su palabra. Hoy vamos a hablar de la traición. ¿Cuánto duele ser traicionado, verdad? A todos nos ha sucedido que nos han traicionado. A mí muchas veces. Pero ¿qué dice la Biblia de la traición? Bueno, la traición es del latín triditio. La traición es aquella falta que quebranta la lealtad, que quebranta la fidelidad, que debería guardar a alguien o algo y no se hace. Consiste en renegar, ya sea de una acción o con un dicho, de un compromiso de lealtad. Consiste en traicionar, en defraudar la confianza de una persona. En el Salmo 41:9 dice: aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Bueno, aquí estamos viendo una profecía en el Salmo 41:9, también hacia Jesucristo, ¿no? La traición. Pero también el salmista, que es David, él fue muy traicionado muchas veces por sus propios hijos, por el rey Saúl, perseguido. David tuvo muchas situaciones difíciles, pero el corazón de David fue muy hermoso. Por eso el corazón conforme al de Dios fue el de David. Nunca guardó rencor, nunca se levantó para pagar mal con mal. Fue un corazón bien especial el de David. Y la verdad que qué rico tener ese corazón y pedirle al Señor, porque una traición duele muchísimo, ¿sí? Pero ¿dónde comenzó esa traición?
Piense usted quién le ha traicionado y que el Espíritu Santo le traiga a memoria ese momento de dolor para que si usted todavía, porque hay personas que dicen, no me hable de eso, no me hable de esa persona, no me toque eso, o sea, guardan todo eso en su corazón y allí es donde se daña el alma se enferma porque está muy dentro. Y hay personas que esto ha sido tan fuerte que no lo quieren nombrar, entonces lo guardan allí, lo camuflan, digámoslo así. Entonces el enemigo siempre va a aprovechar esto. Por eso es necesario que cuando se esté hablando de las cosas en la palabra, nosotros nos revisemos y pensemos. Oremos por personas que les ha pasado esto y que nosotros sabemos que sufren, que todavía vienen esos recuerdos, ¿sí? Entonces la traición comenzó en el reino angelical, cuando Lucifer se rebeló contra Dios, ¿sí? Y entonces se llevó con él un ejército de ángeles. Lucifer, el más glorioso de todos los ángeles que Dios creó, se volvió orgulloso y cayó. Traicionó a Dios, traicionó a su creador. Entonces su nombre fue cambiado a Satanás. Se llamaba Lucifer y fue cambiado a Satanás. Entonces desde allí comienza esa maldad. El portador de la luz, Lucifer, se convirtió en Satanás, el príncipe de las tinieblas. Cambió toda su esencia porque quiso ser como Dios, porque se halló en el maldad. Entonces, ¿podemos confiar más en el hombre que en Dios? Nunca. El Señor dice en Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el hombre y pone en él su corazón. Hay una cita bíblica que me llamó mucho la atención y me dejó, porque el Señor es tan bello, Él escogió a Jeremías, un profeta muy joven, y le decía, ve y le dices esto al pueblo, ve y le dices esto al pueblo, pero Jeremías ya estaba cansado de que la gente no escuchaba el mensaje, no se convertían, seguían en lo mismo. Y entonces él como que estaba ya callándose de todo y estaba confiando más en su familia, que su familia no tenía ese problema, que allá los otros. Y mire lo que le dice el Señor en Jeremías 12:6. Le dice, aún tus hermanos, miembros de tu propia familia, se han vuelto contra ti, conspiran y se quejan de ti. No confíes en ellos, no importa lo amables que sean sus palabras. El mismo Dios, Papá Dios, abriéndole los ojos a Jeremías. Porque las peores traiciones que vienen son de la familia. Son en la misma familia donde existe el daño. El esposo con la esposa con el esposo, los hijos, los tíos, los hermanos. Eso es cantidad de problemas en las familias. Es por eso, y el Señor le abre los ojos a Jeremías y le dice, mira, no confíes ni en tu familia. Tú estás creyendo que el mensaje solamente es para todos los de afuera menos de tu familia. Mira lo que ellos hacen contra ti. Yo creo que Jeremías se quedó. Entonces, por eso la amistad con el Señor, con el Espíritu Santo es muy importante, porque el Señor siempre nos dirá la verdad. Siempre nos hará saber de las cosas que nosotros necesitamos saber, porque no podemos confiar más en el hombre que en Dios, nunca. Y hay personas que confían más en su familia, en su tío, en su papá, cuando de las peores traiciones salen de allí. No le estoy diciendo que traiga, no le estoy enseñando que traiga problemas a su familia, porque usted va a decir, desde ahora en adelante no confío, no. Sino que uno sabe por el comportamiento de X o Y familiar, los frutos que da, que uno no puede confiar, no puede confiar. Entonces, ¿qué es la traición? La traición es un engaño, es la exposición de ese engaño de personas por parte de aquellos en que antes se confiaba. Generalmente se asocia con un enemigo disfrazado de amigo. Ese es el problema, enemigo disfrazado de amigo, ¿sí? En la Biblia, después de Lucifer en el cielo y de Adán y Eva en el jardín, que fueron los dos que
traicionaron al Señor. Hay un ejemplo también de José, ¿se acuerdan de José? José fue traicionado por sus propios hermanos en Génesis 37. Vamos a ver un poco ese pasaje, acompáñenme en sus Biblias, porque nos enseña mucho también el corazón de Jacob, ¿cierto? Vemos aquí, él dice, Jacob se quedó a vivir en Canaán, donde su padre había vivido por algún tiempo. Esta es la historia de la familia de Jacob, dice la Biblia. José y sus hermanos. Cuando José era muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas junto con sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpa, quien eran las concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. O sea, él lo tenía para que le contara qué hacían sus hermanos. Y él iba y le decía, padre, mira, están haciendo esto, esto y esto. Entonces Israel quería a José, o sea, Jacob, acuérdense que le cambió el nombre a Israel. Y entonces aquí ya dice, Israel quería a José más que a otros hijos, porque había nacido cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante. Pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Entonces aquí vemos que lo mismo que se repitió con Jacob y Esaú, él estaba repitiéndolo con sus hijos, ¿no? El escoger a quién amar de sus hijos. Esto es muy peligroso, esto trae un reino dividido y se muestra a un Dios de división cuando no es así. Dios une las familias, Dios une los padres con los hijos. Visitaré la maldad de los padres con los hijos y los hijos con... Volveré el corazón de los padres, dice el Señor, hacia los hijos y de los hijos. O sea, Dios une las familias. Pero cuando nosotros como padres hacemos esto, nos inclinamos más a un hijo porque tiene, por lo menos aquí dice por qué se inclinó, ¿cierto? Porque dice que él había nacido cuando él ya era viejo. Entonces se enamoró de ese hijo y entonces le trajo esa división en el hogar. Y entonces dice que llegaron a odiarlo. Ahí comenzó el problema, la raíz de la situación de que unos hijos, hay padres que le hablan a los hermanos, a un hermano porque están más congraciados con los padres, entonces es como se acercan más, es como lo llamamos, ¿cierto? Lo acaricia más, lo consiente más a los padres, entonces le habla mal de los hermanos y eso crea una guerra dentro del hogar. Bueno, dice, una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron más todavía. El odio dice que despierta rencillas. El odio es de una maldad del corazón. Más adelante hablaremos, ya estos son otras partes de las emociones donde se guardan en el alma. Dice que lo odiaron más porque él les dijo, escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojos de trigo. De pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencia. Estos eran sueños proféticos, sino que todavía José, como estaba tan joven, no entendía hacia dónde el Señor lo estaba llevando. Entonces sus hermanos contestaron, ¿quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Y lo odiaron todavía más por sus sueños y la forma en que los contaba. Se imagina cuánto lo insultaban, cuánto le decían cosas horribles, porque la Biblia no... Pero cuando una persona odia, sale de su corazón lo más feo hacia un hermano. Maldicen, ¿cierto? Dice, después José tuvo otro sueño en el versículo 9, que también les contó a sus hermanos y les dijo, ¿saben que tuve otro sueño? El que veía el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando José contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo, ¿qué quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencia? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en este asunto. Todos los pasajes de aquí hablan de envidia, envidia, envidia.
¿sí? Se levantó. ¿Cuántas personas traicionan por envidia? Envidian la esposa, envidian el esposo, envidian la casa, envidian los hijos, envidian el lugar donde se trabaja, las mismas familias. Luego viene en el 12 que ya él es vendido por sus hermanos a causa de esa envidia. Un día los hermanos de José fueron a Siquem buscando pastos para las ovejas de su padre. Entonces Israel le dijo a José: mira, tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Iré con mucho gusto, contestó José. Bueno, dijo Israel, que es su padre, ¿no? Ve y fíjate cómo están tus hermanos y las ovejas y regresa luego a traerme la noticia. Israel mandó a José desde el valle de Hebrón y cuando José llegó a Siquem, se perdió por el campo. Entonces un hombre lo encontró y le preguntó: ¿qué anda buscando? Ando buscando a mis hermanos, respondió José. ¿Podría usted decirme dónde están están cuidando las ovejas? Ya se fueron de aquí, les dijo el hombre. Les oí decir que se iban a Dotam. José fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron venir a lo lejos y antes de que se acercara hicieron planes para matarlo. Se dijeron unos a otros: mire, ahí viene el de los sueños. Vengan, vamos a matarlo. Luego le echaremos un pozo y le diremos que un animal salvaje se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Bueno, ahí ya planearon la muerte, ¿cierto?, de su hermano. Planearon cómo lo iban a matar, qué iban a hacer, cómo lo iban a hacer y qué le iban a decir a su padre. Entonces, mire, la traición envuelve, primero comienza con el odio, la envidia, perdón, de la envidia, el odio, la envidia, son muchas cosas, muchas emociones negativas que se conjugan en los pensamientos de las personas. Por eso cada uno tiene que revisar el corazón. ¿De dónde sale esta emoción? Esta emoción, cuando es negativa de esa manera, pues lógico que no va a venir de Dios. Entonces Satanás está trabajando allí, está trabajando en ese corazón. También viene porque lo que ocasiona todo esto, ¿cierto? El foco, donde la semilla, donde se sembró eso, abrió puertas a que Satanás entrara y colocara todo esto en la familia. Entonces nosotros tenemos que estar, es cómo estamos viviendo con nuestros hijos, en nuestro hogar, con nuestra familia. Hay muchas personas que oran y oran por sus hijos y resulta que esas oraciones no llegan, es porque tenemos que revisar todo lo tenemos que revisar. Bueno, entonces ellos planean esa muerte y cuando Rubén oyó esto quiso librar a sus hermanos y le dijo: no lo matemos, no derramen sangre, échenlo en este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque quería poner a salvo a José y devolverlo a su padre. Pero cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta, lo agarraron y lo echaron al pozo que estaba vacío y seco. Después se sentaron a comer. ¿A qué se les parece esta historia? Muy parecida a lo que vivió el Señor Jesús. Muy parecido, o sea, es como un prototipo de Jesucristo. La traición, ¿cierto? Cómo planearon su muerte, cómo tomaron su túnica. Y dice que los romanos se pusieron a comer a comer y a feriarse su túnica, pasársela del uno al otro. Mire, ellos hicieron así. Entonces dice: en esto vieron venir una caravana de ismaelitas que venían de Galaad y que traían en sus camellos perfumes, bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. Entonces Judá le dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no que lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano. Ahí entra como un momento de conciencia, ¿cierto?, en el hombre, que todavía esa conciencia no la tiene completamente limpia y dirigida por el Espíritu Santo para decir: nos arrepentimos, vamos a pedir perdón, vamos a buscar la reconciliación. Todavía esa conciencia no está así. Por eso es tan lindo cuando ya viene el Espíritu Santo y nos ayuda a tener una conciencia limpia, una conciencia como esa voz interna que nos dice: no lo hagamos, eso no debe de ser así.
Pidamos perdón, reconciliémonos, cambiemos la situación, ¿ve? Siempre en la familia tiene que haber algo que nos motive a la reconciliación, no a no seguir con el problema. Y entonces dice, sus hermanos estuvieron de acuerdo con él y cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así lo llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén regresó, ¿a quién vendieron? ¿Por cuánto vendieron a Jesucristo? Por 30 monedas de plata, ¿sí ve? Cuando Rubén regresó al pozo y no encontró a José allí adentro, rasgó su ropa con señal de dolor. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y le dijo, el muchacho ya no está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces ellos tomaron la túnica de José y la mancharon con la sangre de un cabrito que mataron. Luego se la mandaron a su padre con este mensaje. Encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. Qué tremendo, ¿cierto? Ese dolor para esos hijos causarle ese dolor a ese papá, ese corazón tan duro. Entonces aquí se conjugan muchas cosas con la traición, el engaño, todo lo que hemos visto, la mentira, ¿sí? La envidia, la maldad del corazón. Y en cuanto Jacob lo reconoció, dijo, sí, es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje lo hizo pedazos y se lo comió. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de luto y por mucho tiempo lloró la muerte de su hijo. Qué tremendo. Todos sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Al contrario, lloraba por su hijo y decía, guardaré luto por mi hijo hasta que me vaya a reunirme con él entre los muertos. Qué tremendo tener que salgan de nuestro mismo corazón esas cosas de maldad. No les importó el padre, claro, como él lo quería tanto, ellos despertaron esos celos, esa envidia, ese odio y dijeron, ahí está, lo que usted amaba, ahí está. En Egipto los madianitas vendieron a José a un hombre llamado Potifar, que era funcionario del faraón, el rey de Egipto y capitán de su guardia. O sea, se cumplió que lo vendieron. Ustedes dirán, bueno, ¿y dónde estaba Dios allí? Recordemos que Dios permite situaciones dentro de nuestra familia, dentro de nosotros mismos, porque Él tiene propósitos para sacarnos hacia adelante cuando nosotros somos de Dios, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, cuando nosotros hemos decidido, ¿sí? Seguir al Señor, cuando en la casa hay oración, cuando es un hogar donde se ora, donde se busca al Señor, donde Él siempre va a estar con las personas de nuestra familia, nuestros seres queridos, porque vuelvo y digo, el corazón de Dios es unir la familia, es que haya reconciliación, es que haya un verdadero amor, que cesen los odios, la rencilla, el orgullo, que cesen las divisiones, que se ayuden el uno al otro, que haya el verdadero amor. Ese, porque Dios es amor. Y el amor solamente se recibe de Dios y es perfecto. Los hombres no sabemos amar generalmente. Yo digo que el corazón, el amor más puro que puede haber y que se parece al de Dios un poco es el de una madre, ¿sí? Es el de una madre cuando la madre batalla por sus hijos, pelea por sus hijos, ora por sus hijos, le duelen sus hijos, pero dentro de la familia tiene que recibir el amor de Dios para poderlo dar. Nadie da de lo que no tiene y ellos en el corazón no tenían sino esto, es lo que dice la Biblia, nos señala que tenían en el corazón y se ocasionó en el mismo hogar. Las divisiones comienzan en el hogar, se muestra un Dios de divisiones, de favoritismo, y Dios no tiene favoritos, Él no tiene, Él espera que todos se arrepientan. Vamos a dejarlo hasta ahí y seguiremos analizando piense en esto, piense en la traición, dígale al Señor hoy qué dolor usted ha tenido, qué cosas ha sentido, quién de su familia, ¿cierto? Le falló, le faltó, pero llénese hoy del perdón en su corazón, de perdón. No vale la pena seguir así, porque si ustedes vieran todas las enfermedades que causa
Muchas personas hoy en día tienen tantas enfermedades en sus cuerpos porque dejaron que su alma se enfermara con el odio, con el resentimiento, porque el uno le dijo esto, porque el otro le quitó esto. Es duro. Vamos a orar. Padre, gracias, gracias Señor por esta mañana. Gracias Papito de los cielos porque en nuestro corazón pueden haber muchas, muchas cosas por una traición, por una palabra, por tantas cosas que se levantan a nivel de familia. Bendito Dios, pero hoy te decimos que te necesitamos, Señor, que nos des ese espíritu perdonador, nos des ese espíritu, Señor, donde podamos mirarte a ti y mirar al hermano como con los ojos tuyos, con la misericordia tuya. Porque si nosotros hacemos juicio sin misericordia, a nosotros también nos harán ese juicio igualmente. Tú nos lo harás, Señor. Y por eso hoy te pedimos que por más duro que sea el momento que hayamos vivido, como le pasó a José, a Jacob, en ese dolor, dice cuánto lloró a su hijo, cuánto la amargura de su alma. Jacob se enfermó por todo esto. Jacob, su padre, vivió tiempos muy duros, no quería ya comer, no quería nada, porque estaba completamente convencido que su hijo había muerto de esa manera. Y Espíritu Santo, pero tú tienes planes con cada uno de nosotros, Señor. Planes de amor, planes de victoria, planes de conquista, planes diferentes, Señor. Por eso, en el nombre y en la autoridad de Jesús, ayúdanos, Jesucristo, ayúdanos a identificar nuestras situaciones para vivir, Jesús, de acuerdo a tus verdades y no las nuestras, para que Satanás no gane ventaja, sino que un corazón limpio, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Por eso hoy oremos y oramos delante de ti por aquellas personas de nuestros seres queridos que estén viviendo situaciones así, que hayan enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, envidias, bendito Dios, cosas que son de la carne, se manifiestan con el odio, con la rencilla, Señor, para que traigas paz a estos hogares, a estos corazones, para que traigas la verdadera vida, Señor, porque esto no es vida. Espíritu Santo, tú quieres bendecir los hogares, tienes un propósito. José llegó a ser el gobernador, el que gobernaba, pero lo pasaste por fuego también para conocer su corazón. ¿Cuántos hay buscando un ascenso, un lugar de reconocimiento? Pero si tú no estás en medio, Señor, nada se podrá hacer así. Por eso, Papito Santo, hoy humillamos nuestro corazón, porque tú quieres que siempre seamos cabeza y no cola. Tú siempre quieres bendecirnos y mostrarnos ese camino, Señor. Pero sánanos, papá, sánanos y permítenos confesar nuestros pecados delante de ti. Porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso, papá, hoy te busco con todo mi corazón y te pido, Señor, que en este día tu bendición sea sobre cada hogar, sobre cada familia y nos libres de tener un espíritu que traicione, un corazón malo, un corazón que no va contigo, Señor. No nos permitas, porque todavía se ve en los cristianos que dicen ser cristianos traicionando a su esposa, rompiendo el pacto de su matrimonio, buscando otras personas que no es la esposa, haciendo creer que es así como tú tienes las leyes y tú no las has cambiado, tú no has cambiado tus mandamientos. ¿Cuántas traiciones hay en los matrimonios, Señor? ¿Cuántas traiciones hay, hermanas, con el esposo de la hermana, o la esposa del hermano? Tantas cosas, Señor. Pero estamos aquí para que tú limpies y con tu sangre preciosa, Señor, que es la misma sangre que de ese cordero que puso la túnica, Señor, de José. Esa sangre preciosa que hoy es cierto que la vertiste, Señor, por cada uno de nosotros, nos limpies, nos perdones, nos purifiques y nos laves, Señor, completamente,
porque se reconoce delante de ti. Bendito Dios, que pecamos, siempre pecamos contra ti, hacemos lo malo, como dice el Salmo 51. Dadme hoy ese corazón limpio y ese espíritu recto dentro de mí, Señor. Y ayúdame a caminar como tú quieres. Yo te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. 6 de la tarde, oración de intercesión. Cuando algo se sueña, se vive, se recuerda y se cuenta con total satisfacción, es lo que podríamos calificar como una gran experiencia, algo que marca nuestras vidas. Por ello hoy, en un mundo cada vez más rutinario, en crisis, casi sin propósito y esperanza en las personas, es cuando precisamente se hace necesario dejar una marca significativa con una gran experiencia. Esa gran experiencia es la que queremos que vivas de nuestra mano. Te invitamos a que coloques toda tu atención, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, precisamente en la esencia de lo que somos, nuestro origen, el lugar donde todo comenzó. Tierra Santa. Súmate y sé parte de todos aquellos que hoy con total satisfacción cuentan su personal y bien valorada experiencia de vida al recibir sanidad, consolación, prosperidad y protección. Tierra Santa, como su nombre lo indica, es posesión de Dios y es absolutamente fascinante. El mundo desconoce el verdadero valor que Dios le da a este lugar de la tierra. Pero basta una mirada a la Biblia para encontrar innumerables ocasiones en que se le menciona.